portadora del mensaje en esta madrugada. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto nos estamos gozando, hermanos, en la presencia del Señor? Ha sido una noche bendecida, hermano, una noche en la que hemos podido deleitarnos en la presencia del Señor. Yo no sé a usted, hermano, pero yo me he deleitado hoy en esta noche en la presencia del Señor, como todas las noches, pero esta noche ha tenido algo especial, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe cuál es lo especial, hermano? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en este lugar, están fortaleciendo la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese es motivo de regocijo, hermano, por el cual nosotros debemos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Bendecidos cada uno de los que nos hemos quedado, hermanos, hasta esta hora para escuchar la palabra del Señor y para estar delante de la presencia de nuestro Dios. Le voy a pedir se ponga en pie, hermano, y abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 35. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías capítulo 35, versículo 3 al 6. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías capítulo 35, versículo 3 al 6. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías capítulo 35, versículo 3 al 6. Gloria a Dios, aleluya. Isaías capítulo 35, versículo 3 en adelante. Todo lo tenemos, hermanos. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia del Señor decimos amén. Bendito sea el nombre del Señor. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Bendito sea el nombre del Señor. Ya hemos estado clamando, hermanos, al Señor y sabemos de que se le ha pedido que sea Él hablando a nuestra vida. Le voy a pedir, tome su asiento, hermano, y en esta noche, bueno, en esta madrugada, vamos a decir, estaremos meditando bajo el tema Dios quiere cambiar tu situación. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere cambiar tu situación. Sabe, hermanos, sabemos que como cristianos todos tenemos en nuestro diario vivir o en nuestra vida momentos difíciles. Pero yo le traigo una buena noticia, que aunque tengamos momentos difíciles o momentos no gratos, hay un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, hermano, y Él puede traer esa paz que usted y yo necesitamos a nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos, hermano, que el Señor nos dice, fortaleceos las manos cansadas. Bendito sea el nombre de Dios. El sábado anterior, hermano, el Señor nos hablaba que en este diario caminar como cristianos vamos a pasar momentos difíciles, y el Señor nos lo decía anteriormente, temprano, que como hijos de Dios, hermano, cada vez que nosotros queremos servirle a nuestro Padre, hacer las cosas como Él lo está pidiendo, el enemigo se va a levantar, hermanos, para detenernos, para que no adoremos y no sirvamos al Rey de Reyes como se debe. Pero, hermano, el Señor nos alienta que aunque vengan tribulaciones, aunque haya dificultades en nuestra vida, nosotros tenemos que adorarle, tenemos que exaltarle, hermano. No importa lo que usted esté pasando, no importa lo que esté aconteciendo en su vida, siempre tenemos que tener una adoración para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé qué momento difícil o qué problema usted esté atravesando en su vida, pero yo solo le digo que hay un Dios que todo lo puede, y Él se llama Jehová de los ejércitos. Él es fuerte, Él es poderoso, Él trae fuerzas nuevas al que lo tiene, Él trae sanidad al enfermo, libertad al cautivo, hermano, y eso solo lo hace el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para poder
caminar, caminando de victoria en victoria, tenemos que tener puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Porque cuando lo estamos mirando a Él, hermano, nosotros vamos caminando por el camino correcto. Cuando lo vemos a Él, hermano, no va a importar lo que pase a diestra ni a siniestra, lo que pase a su derecha o a su izquierda. Usted va a decir, yo voy viendo al blanco y ahí es donde tengo que llegar, a esa meta que Él tiene trazada para la vida mía y la de mi familia, o para todo aquel que le acepte como Rey y Salvador de su vida. Dios quiere que lo veamos a Él, hermano. Porque en momentos difíciles vamos a pasar. Debilidad va a venir a nuestra vida. Enfermedades van a venir a nuestra vida. Porque el Señor no nos dice, a ustedes no les va a pasar nada. El Señor mismo nos dice, en este mundo tendréis aflicción. Pero confía, nos dice, confía, ¿por qué? Porque Él ha vencido, hermano. Él venció en la cruz del Calvario. Él llevó cautiva la cautividad. Él llevó cautiva toda enfermedad, hermano. Lo único que tenemos que hacer es creerle al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él va a obrar en nuestra vida. El Señor nos decía, hermano, que todavía es tiempo de milagros. Todavía los milagros de Dios no han cesado, hermano. ¿Sabe qué es lo que ha cesado? La adoración y el creer en Dios. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero los adoradores, hermanos, se están durmiendo. Los adoradores no están creyendo en que el Dios Todopoderoso puede obrar milagros. A veces solo lo estamos diciendo de labios para afuera, pero no lo estamos creyendo en nuestro corazón, hermano. Y si queremos ver la grandeza de Dios y milagros en nuestra vida, tenemos que creerlo en nuestro corazón, hermano. No solo decirlo, porque esto no se trata solo de hablar, sino que de vivir lo que estamos diciendo, hermano. Si yo digo, yo sé que Dios sana, que Dios liberta, yo lo tengo que creer, hermano. Y he de ver el milagro que Dios puede hacer en nuestra vida. Y en la vida de aquellos que están clamando con fe y creyendo que el Rey de Reyes y Señor de Señores todavía hace milagros en este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor, hermanos, le pide a su pueblo, en el capítulo 35 dice, hermano, dos capítulos anteriores, que el pueblo de Israel estaba pasando momentos difíciles. Que habían, hermanos, estaban a punto de ser llevados en cautiverio, tantas cosas, problemas que les acontecían. Pero dice de que el Señor les da una promesa, una profecía por medio del profeta Isaías, donde les habla, hermano, de que iba a haber un futuro glorioso para ese pueblo, hermano, que estaba pasando momentos difíciles, para ese pueblo que decía, hermano, el Señor nos ha abandonado, el Señor nos ha dejado. Pero el Señor le manda esta profecía y oiga lo que le dice el Señor en el capítulo 1 del versículo 35. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Y le será dada la hermosura del Carmelo y del Sarón. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, hermanos, cuando se están pasando momentos de dificultad en la vida del cristiano, ahí es donde se conoce el verdadero adorador. Y le digo ¿por qué? Porque un verdadero adorador confía en el Padre. Un verdadero adorador adora aunque esté en una cama postrado, hermano. Ahí demuestra que él sabe que hay un Dios todopoderoso que lo puede levantar. Y aún ahí, hermano, en el hecho, adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces acontecen problemas en nuestra vida, hermano, para debilitarnos, para robarnos la fe y que nosotros cesemos de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El enemigo es tan astuto, hermano, porque el enemigo, como nosotros decimos con nuestros propios labios, ay, esta enfermedad que no me deja adorar al Señor, esta enfermedad no se me quita, y el enemigo dice, ay, yo voy a seguir clavando ahí. Voy a seguir pinchando ese dolor, voy a seguir haciendo de que ese dolor, ella piense que ese dolor está más fuerte, porque así se calla y no adora al que todo
Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que hay veces pensamos de que es más fuerte, hermano, el enemigo que el Dios al que servimos. Y el enemigo viene y nos roba, hermano, el querer adorar al Señor. Y nos paraliza y nos calla, hermano, para que no exaltemos al Rey de Reyes. Porque Él sabe, hermano, que aunque haya enfermedad, aunque haya lo que haya en nuestra vida, pero si adoramos a Dios, Él sabe que el Señor nos va a fortalecer. Él sabe, hermano, que cuando hay un adorador que le crea a Dios, grandes cosas suceden en medio, hermano. Él sabe que bendición viene para la vida de aquel que adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero algo que me impactaba, hermano, que el Señor le decía al pueblo, el pueblo decía: Dios me ha olvidado. Ya no querían adorar, estaban tristes, hermano, habían dejado de hacer lo que tenían que hacer. Y una de las cosas que un adorador, hermano, está atento a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a cantarle en todo tiempo, a alzar las manos, hermano, como diciendo: yo me doblego ante mi Dios, yo adoro al Rey de Reyes. Pero mira, el pueblo de Israel, en lugar de adorar a Dios, se quejaba todo el tiempo y decía: ay de nosotros que ha venido gran tribulación, ay de nosotros que el enemigo nos está queriendo llevar en cautiverio, ay de nosotros que estamos en problemas. Pero se habían olvidado, hermano, que el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Ya no se acordaban que Jehová los había sacado con mano poderosa de Egipto. A veces estamos como el pueblo de Israel, hermano, que bien conocemos y sabemos que Dios nos ha sacado de la inmundicia y nos ha puesto en lugares celestiales. Pero cuando viene la prueba, la tribulación, fácilmente nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero el Señor nos recomienda, hermano, así como le recomendó al pueblo de Israel. Mire lo que nos recomienda a nosotros: fortalecer las manos cansadas. Es que aunque no haya fuerza, hermano, tenemos que adorar a Dios. Aunque no tenga fuerza, usted tiene que adorar a Dios. Porque el enemigo le quiere robar toda la bendición que Dios tiene para su vida. No crea que el enemigo de por gusto viene y trae, hermano, desánimo a nuestra vida, nos roba la fuerza, trae cualquier cosa a nuestra vida para que no adoremos a Dios. Porque Él sabe, hermano, que Dios tiene bendiciones sobrenaturales para la vida de todo aquel que le cree. Pero para que nosotros veamos, hermano, las bendiciones de Dios, aunque ya no podemos, tenemos que levantar las manos al cielo y adorar al Rey de Reyes. Y sabe, hermano, cuando dice fortalecemos las manos caídas, no solo está diciendo levanten las manos, sino que está diciendo aquel que ya no tiene fuerza, aquel que ya no me quiere adorar, es hora que se levante. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted levanta las manos, las levanta en señal de victoria. Y Él dice: los que ya no tienen fuerza, es hora que se levanten. Así como levantan las manos al cielo, crean que yo les estoy dando la victoria. Pero esto se trata de creer, hermano, de creer lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hay un hijo de Dios que está dispuesto a servirle al Señor con todas sus fuerzas en todas las áreas, hermano, a donde Dios lo lleve, el enemigo se va a levantar queriendo robarnos, hermano, aquello que Dios ya tiene preparado para nosotros. No crea que los ataques del enemigo, las situaciones difíciles que usted pasa, es porque tal vez el humano le quiere hacer eso. No, hermano, es porque el enemigo se levanta. Porque Él dice: donde se levanta un adorador, va a haber más cosas grandes en medio de ese lugar. Pero yo voy a detener esa obra. Pero no dejemos que el enemigo detenga la obra de Dios, hermano. Porque nosotros somos los instrumentos que Dios quiere usar para la expansión de su evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso me recordaba, hermano, a cuando Elías, si usted quiere ir conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19, y lo vamos a leer, hermano, Primera de Reyes, para que usted lea juntamente conmigo lo que aconteció en este capítulo. Primera de Reyes, capítulo 19,
versículo 9 al 15, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer algo, hermano, algunas cosas, y de ahí yo le voy contando la historia a medida, vamos leyendo. Dice la escritura, hermano, en el versículo 9 de Primera de Reyes, capítulo 19. Oiga el trasfondo de la historia. En el tema dice: Elías huye a Oreb, bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros sabemos esta historia, hermano, que dice que cuando Elías había matado a los 400 sacerdotes de Baal, oiga el gran poder con que Dios usó a este hombre. Dice que Dios usó a este hombre y hizo descender fuego del cielo para demostrar a todos los que estaban en ese lugar que el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Y también lo quiere utilizar a usted y a mí para que todos vean que el único Dios todopoderoso es Jehová, el Rey de reyes y Señor de señores. Pero es hora de que usted y yo nos levantemos, que nos dejemos usar por el Señor, hermano, que no corramos, hermano, a escondernos o a sentarnos y a paralizarnos, sino que le digamos, aún en la prueba, aquí estoy para servirte, Señor, porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dice la historia que cuando Elías hizo descender ese fuego, hermano, oiga cómo Dios lo había usado, porque un hombre no puede hacer eso. Todos han de haber quedado sorprendidos, atónitos al ver, hermano, cómo Dios usó a este hombre, cómo Dios obró por medio de la vida de este hombre, haciendo descender fuego del cielo y hacer, hermano, que ese sacrificio que estaban haciendo se pulverizara sin tocar el agua, porque el agua ahí quedó, hermano, y el sacrificio fue quemado por el fuego que Dios envió del cielo. Pero oiga, un hombre que buscaba del Señor, que amaba a Dios, que hacía grandes prodigios Dios por medio de él, pero lo que le aconteció es que dice que cuando se da cuenta, hermano, que Jezabel estaba tan enojada porque había matado a esos 400 sacerdotes de Baal, dice de que él rápidamente sintió temor, hermano, y salió corriendo a escaparse de ese lugar porque sabía que Jezabel lo había amenazado de muerte. Oiga bien, el hombre de Dios, el que había hecho descender fuego de los cielos, tuvo miedo, hermano, de que una mujer lo matara y salió corriendo, hermano, a escapar de ella. ¿Cuánto más a nosotros el enemigo no nos va a querer amedrentar, hermano? Pero esto no solo se trata de que el enemigo nos va a querer poner miedo, hermano. Se trata, hermano, de que aún así nosotros adoremos a Dios. Que no corramos, hermano, solo por correr, hermano. Confiemos en lo que Dios va a hacer en la vida de nosotros. En el versículo 9, ahí es donde dice, y ahí dice, oiga lo que hizo Elías. Ya Dios le había hablado, se había metido debajo de un enebro, de un palito ahí, hermano, y Dios le había mandado un ángel para que lo alimentara y le dijo, levántate porque largo camino te espera. Y Elías todavía con miedo, hermano, se va, dice en el versículo 9, y se metió a una cueva donde pasó la noche. Y vino a él, oiga bien, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Oiga bien, Elías estaba asustado, se fue a meter a la cueva, pero aún ahí en la cueva el Señor le decía, yo estoy contigo y propósito tengo en tu vida, es hora que te salga de ahí, porque yo estoy contigo. Así, hermano, que si nosotros estamos paralizados, nuestras manos están caídas, el Señor nos dice, ¿qué hacen ahí? ¿No saben que yo estoy con ustedes? ¿No han conocido al verdadero Dios todopoderoso? No es hora de estar sentado, hermano. No es hora de dejar que la enfermedad nos paralice. Es hora de adorar al Rey de reyes y Señor de señores, porque el tiempo está cerca, hermano. El tiempo está cerca. Y solo se van a mantener aquellos que están adorando verdaderamente a Dios. Aquellos que están dando el todo por el todo, hermano, por servir al Señor. Y oiga lo que le dijo el Señor. Sal de ahí, Elías, ¿o qué haces aquí? Elías, él respondió, oiga lo que le dice. Siempre el humano, hermano, tenemos algo con que salirle a Dios. A veces Dios nos está hablando, tal vez sea por un predicador, o usted está leyendo la palabra y Dios le está diciendo, ¿por qué estás actuando así? Pero
nosotros siempre tenemos algo que decirle al Señor. No, es que porque me hicieron esto. O no, Señor, es que me siento así. O es que hoy no tengo fuerza, Señor. No, Señor, yo me siento cansado, trabajé tanto tiempo. O Señor, ya me duele aquí, me duele allá y por eso no estoy haciendo las cosas. Dice que le dice Elías, el Señor, sentí un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado el pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hermano, hay veces cuando estamos sirviendo a Dios, a veces lo servimos quejándonos de todo. A veces Dios nos pone, hermano, nos da la oportunidad de ejercer un privilegio, un ministerio, de hacer algo en la casa de Dios, pero estamos a veces quejándonos diciendo, Señor, solo yo lo hago. Señor, solo yo hago la limpieza. Señor, solo a mí me ponen a ir a servir comida. Ay, Señor, solo a mí me ponen a hacer esto. Oh, hermano, cuando servimos a Dios, aunque sea ir a lavar los baños, lo tenemos que hacer con alegría y gratitud, hermano, por lo que Dios hace en nuestra vida. No nos quejemos tanto, adoremos al Rey de Reyes de todas las maneras. Todo lo que hagas, dice el Señor, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque si empezamos a quejarnos por todo, hermano, entonces no lo hacemos para Dios. Lo estamos haciendo porque el hombre nos está dictando o nos está diciendo, haga esto. Cuando tendríamos que estar a disposición de hacer todo en la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire lo que le dijo el Señor en el 11, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba en un grande y poderoso viento. El Señor demostrándole a Elías, hermano, con manifestaciones. El Señor le empieza a demostrar que Él estaba con él, que Él estaba ahí para ayudarlo. Si usted está pasando un momento difícil, o tal vez ya no tiene fuerzas para adorar al Señor, el Señor le quiere decir en esta hora, hermano, por medio de su palabra, que Él está con usted. Lo único que tenemos que hacer es esforzarnos cada día más, hermano, adorar a Dios con toda nuestra fuerza, porque es menester adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que Elías nuevamente le vuelve a decir, cuando el Señor le dice ¿qué haces? Porque le vuelve a preguntar. El Señor, hermano, cuando ve que no le estamos obedeciendo, nos vuelve y nos dice ¿qué estás haciendo? Cuando no prestamos atención a lo que Él nos está hablando, a veces, sabe, hermano, decimos siempre lo mismo nos habla Dios. Pero a veces nos habla lo mismo porque nosotros no hacemos caso, hermano. Nosotros, hermanos, el hermano me decía, otro día en mi casa estábamos estudiando y el hermano Wilber decía, ¿sabe? Me dice, nosotros estamos gordos, me dijo. Ay, dije yo, gordo. Ay, ya más todavía hay que bajar de peso, dije yo en mi mente. Y me dice, no, me dice, estamos gordos en la iglesia todos. Y digo, pero hay bastante gente flaca en la iglesia. No, me dice, estamos gordos de palabra, me dice. Estamos gordos de tanta palabra que Dios nos habla, por eso ni movernos quizás podemos. ¿Me sabe por qué? Me dice, porque la palabra Dios le envía y envía y envía palabra, pero no quemamos la gracia, me dice, porque no actuamos conforme la palabra nos está hablando el Señor. Solo decimos, tengo conocimiento de Dios, pero no ponemos por obra la palabra, hermano. Así nos va a pasar como el sacerdote Elí, que de espalda se fue, hermano, y conocía palabra. Estaba lleno de la palabra de Dios, pero no la vivían, hermano. ¿Y qué dice la Escritura que le pasó? Se fue de espalda, hermano, y se golpeó la cabeza y ahí quedó, con su gordura y todo su conocimiento. En la actualidad, hermano, la iglesia de Dios no puede decir nosotros no conocemos palabra, no tenemos conocimiento. Porque, hermano, llenos de conocimiento estamos, pero que no nos gusta poner por obra la palabra de Dios es el problema. Muchos conocemos palabras, muchos sabemos lo que Dios nos está pidiendo, pero no actuamos, hermano. Solo nos entra por un oído y nos sale por el otro y no hacemos lo que Dios nos está pidiendo. Y es por eso que Dios nos dice, ¿qué están haciendo? Todavía no es tiempo de estar durmiendo. No es tiempo de estar tranquilito diciendo, no, yo estoy bien así, o yo no quiero trabajar, o
ya no es tiempo, hermano, de estar jugando a que hoy soy cristiano, o que hoy me afirmo y mañana me vuelvo a caer, a que hoy le sirvo a Dios y mañana no tengo ganas. O le servimos o no le servimos, hermano. O somos calientes o somos fríos. Pero tibio Dios no quiere a nadie tibio aquí, que ahora sé y mañana no. Dios quiere gente en el fuego de su Espíritu Santo, que le sirvan, hermano, en todas las estaciones del año. Que le sirva, hermano, aunque haya problemas. No solo cuando usted hay bendición, hermano, cuando usted está contento, cuando usted tiene salud. No solo ahí se tiene que adorar a Dios se adora en todo el tiempo, hermano. Cuando Elías le vuelve a decir, hermano, otra vez le vuelve a decir la excusa, es que he sentido un vivo celo porque todos se han alejado de ti, el Señor le dijo, oiga, y le dijo Jehová en el versículo 15, ve y vuelve por tu camino. Oiga bien, ve, le dice. No le dije, si quieres, Elías, salte y te vas por donde veniste, el camino que ya te dije. No, le dice, ve y vuelve a tu camino. Y mire lo que le dice, hermano, porque el Señor tenía algo preparado. Y sabemos nosotros que el Señor a Elías, que lo iba a llevar, hermano, en un carro de fuego. La historia que ya conocemos iba a ser traspuesto. Pero antes de irse, él tenía algo que hacer, hermano. ¿Por qué? Porque él tenía que ir a ungir, hermano, a un nuevo rey. Y tenía que ungir a aquel profeta que iba a quedar en lugar de él, hermano. Y a veces el enemigo quiere detener la obra de Dios. Porque si nosotros vemos los grandes prodigios que también Eliseo hizo, el enemigo quería detener eso, hermano. Y hay veces Dios quiere levantar a otros para hacer su obra. Pero el enemigo lo quiere detener, ¿sabe qué? Trayendo desánimo a la vida. Trayendo, hermano, el perder la fuerza y el decir, ya no quiero servir a Dios por lo que me están haciendo, por lo que vivo, por lo que me aconteció. Pero usted no está aquí por vista, hermano. Usted está aquí porque Dios lo sacó de las tinieblas a la luz admirable. Usted no está aquí por venir a ver a los hermanos que están en este lugar. Usted está aquí para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si ese es el propósito que usted trae a este lugar, hermano, tenemos que seguir avanzando. Pero si viene por ver a los que están aquí, hermano, a medio camino nos vamos a quedar. Porque todos los que estamos aquí fallamos. Todos los que estamos aquí en algún momento cometemos un error. Porque todos a la verdad pecamos, hermano. Y si alguno de nosotros, como le decía yo anteriormente, el sábado pasado, si alguno de nosotros dice que no tenemos pecado, mentirosos somos, hermano, porque la propia Escritura lo dice. Entonces, hermano, el Señor quiere que sigamos avanzando, que no nos quedemos a medio camino. Él quiere que le adoremos con toda nuestra fuerza. Y es por eso que Él dice, hermano, de que es momento que fortalezcamos las manos que están cansadas. Porque es necesario, hermano, adorar a Dios. Y el Señor mismo nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 29. Mire lo que nos dice. Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 29. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oiga bien lo que dice esto, hermano. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Está hablando en un ámbito espiritual, hermano. Cuando hay problemas, el pecado que nos asedia afuera, si venimos a Cristo, Él nos va a hacer descansar. ¿Por qué? Porque Él borra todo ese pecado y nos hace nuevas criaturas. Pero oiga lo que dice, hermano: llevad mi yugo y sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque hay muchas veces que como cristianos, hermano, a veces nos sentimos más agobiados aquí. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido esta gran verdad que el Señor nos dice: aprended de mí, que yo soy manso y humilde. Aleluya. Porque dentro del cristianismo, a donde estemos, nos pueden acontecer, hermanos, problemas, o podemos ver situaciones que no nos agraden, pero tenemos que aprender a ser humildes, hermanos.
a ser mansos, hermano, a que no dejemos que la ira venga y gobierne nuestros corazones, sino que a ser mansos, porque el Señor mismo dice que la carga que Él da no es una carga pesada, hermano. Nosotros la sentimos pesada, ¿sabe por qué? Porque nos cuesta obedecer las cosas que Dios nos pide. Y mire lo que dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo sé si que a cada uno de nosotros le preguntáramos o nos preguntaran, hermano, ¿es fácil el cristianismo? Todos nosotros diríamos, no es fácil. Y no es fácil porque no es una carga, hermano. No decimos no es fácil porque, ay, me han puesto una gran carga y llevo un saco de maíz en la espalda o algo así. No, porque el obedecer al Señor cuesta, hermano. Y a nosotros eso es lo que nos cuesta. Por eso es que decimos, ay no, ser cristiano cuesta, porque a mí me cuesta obedecer cuando Dios me dice, no uses eso, no hagas esto. Oh no, si te están vituperando, calla, mantente callado, pero a nosotros nos cuesta. Por eso decimos, es difícil ser cristiano, porque todavía, hermano, nos cuesta ser humildes. Saber callar, hermano. Saber que cuando nos están vituperando tenemos que dejarle las cosas a Dios. Hay veces nosotros nos están vituperando, pero nosotros queremos defendernos nosotros mismos. Y en lugar de traer paz al problema, hacemos el problema más grande, hermano. Y rodeamos, hermano, y no solo pasa el problema con uno, sino que muchos son manchados, porque a muchos empiezan a decir, no, yo me voy de aquí porque es que se pelearon o los hermanos hicieron aquí o hicieron algo que no me gusta. Hermanos, tenemos que aprender a ser humildes como Dios lo fue. Vivamos en obediencia delante del Señor. Vamos a sentir muchas veces que lo que vemos o las situaciones que pasamos nos desaniman o nos quitan el deseo de servir a Dios. Pero no tenemos que desistir de alabar al Rey de Reyes, hermano. Porque no fue la situación que está pasando quien nos salvó. Fue Dios que murió, el Cristo de la gloria. Fue que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y que cuando todos lo desechaban ahí en el mundo y le decían, tú no tienes valor, Él vino y dijo, ella sí tiene valor, Él sí tiene valor. ¿Por qué? Porque yo di la vida por Él en la cruz del Calvario. Y a mí me place rescatarlo de las tinieblas a la luz admirable. Yo meto mi mano y el lodo cenagoso por Él para que Él conozca la libertad. Por eso tenemos que adorar a Dios, hermano. No dejemos, hermano, que lo que estamos viviendo nos impida el poder servir a Dios. Algo que tenemos que entender, hermano, es que Dios a donde han dicho, para ese no hay salvación. O ese de ahí no puede hacer las cosas. O ese de ahí hay muchas veces que nos han dicho, ese no sirve. Ese no es capaz, ese no tiene para darle a Dios. Pero yo le digo algo, que cuando hay algo muerto, alguien dice, eso está muerto. Si a Dios le place, Dios lo levanta, hermano. Y deja callado a aquellos que estaban señalando, aquellos que pensaban que no tenía vida, aquellos que pensaban que estaba muerto. Porque Jehová es el dador de la vida, hermano. Ahí donde hay huesos secos, Él los levanta. Él envía la palabra para que ese cuerpo recobre, hermano. Para que a ese cuerpo le vuelva el espíritu y pueda adorar al Rey de Reyes. Y nosotros vemos, hermano, en el pasaje de Ezequiel, capítulo 37, versículo 11 al 14, cómo el Señor envía a Ezequiel y le muestra una visión. Ezequiel estaba viendo una visión en ese momento. Dice la escritura que él veía un montón de huesos secos, hermanos. Si usted quiere ir conmigo a Ezequiel 37, versículo 11 al 14. Dice, en todo el versículo, en todo el capítulo, perdón, hermano, habla de que dice que en el espíritu Ezequiel fue a este lugar y que era un valle, hablando, hermano, yo sé que aquí está hablando del pueblo de Israel, pero si nosotros vemos, es cierto, está hablando del pueblo de Israel, pero trae una enseñanza a nuestra vida. Esta historia, hermanos, si nosotros le prestamos atención, trae una enseñanza a nuestra vida. Y miren lo que dice la historia, que Ezequiel es llevado a ese lugar, un valle lleno de huesos secos, que no había vida en ellos. No había salvación para la vista del humano. En ese lugar no había salvación porque todo estaba muerto. Hermano, ¿cuántas veces han
vida o han dicho así de bendición está muerta. Esa iglesia no va a crecer. Esos hermanos de ahí no van a crecer. Pero esto no es lo que el humano dice. Esto es lo que Dios habla, hermano. Y si Dios levantó esta congregación es porque Él va a hacer grandes cosas en este lugar. Él va a traer a aquellos que han de pertenecer a este lugar y que van a ser de bendición para la vida. Pero como yo le digo, hermano, que cuando vemos la situación difícil no es tanto de quejarnos, sino de actuar, de hacer lo que Dios nos está pidiendo. Dice de que el pueblo de Israel, cuando Ezequiel veía esto, también otra vez estaban pasando la misma situación. Nosotros conocemos el pueblo de Israel que trató un problema, caían en otro problema y volvían a caer en otro problema, a otra dificultad. ¿Por qué? A causa de la desobediencia del pueblo. Y dice de que ellos pensaban nuevamente que Dios los había abandonado, que ya ellos estaban muertos, decían ellos completamente. Y el Señor lleva en el espíritu a Ezequiel a este lugar, a este valle de los huesos secos, y le pregunta, ¿qué ves? Y él le dice que está viendo un montón de huesos secos. Y vemos que le pregunta el Señor, ¿crees que estos huesos vivirán? Y él le dice, no lo sé, Señor. Porque en nuestra mente finita pensamos que Dios no va a usar a personas que están ahí, para nosotros pensamos que no son capaces, hermanos. Pero cuando Dios ve algo en alguien, Dios lo levanta, aunque digan, ese no puede hablar, ese no puede hacer las cosas, pero Dios se glorifica en la vida de aquellos que están dispuestos a servirle. Hay personas, hermanos, que tienen mucho conocimiento y dicen, yo quisiera estar ahí, pero a veces no se trata solo de tener conocimiento, sino de qué tengo en mi corazón, qué estoy dispuesto a hacer para Dios, o hay humildad en mi corazón, hay sinceridad para Dios. Es que esto no se trata del conocimiento tanto, hermano, es de qué estoy dispuesto a hacer yo, o si mi corazón está dispuesto a hacer lo que Dios me está pidiendo, o cómo está mi corazón delante de Dios para que Él me use, hermano. Es de ver cómo estamos delante de la presencia del Señor. Y mire lo que le dice en el capítulo 11, en el versículo 11, el Señor, diciendo Ezequiel, me dijo luego, ya le conté yo de que todos pensaban que Dios los había abandonado, que para ellos ya no había salvación, que ellos estaban ya muertos completamente. Pero viene y le dice, y me dijo luego, dice Ezequiel, hijo de hombre, oiga bien, el Señor le estaba explicando la visión. Estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, oiga lo que decía el pueblo, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza, le dice el Señor, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, el Señor le da la promesa al pueblo de Israel que iba a enviar a su Espíritu Santo para que ellos pudieran vivir y tener ese reposo que ellos deseaban. La pregunta es, hermano, desde el momento que usted y yo aceptamos a Cristo como Rey y Salvador de nuestra vida, somos sellados, dice la Escritura, con el Espíritu Santo. Mi pregunta es, hermano, si tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿por qué estamos caminando en los pensamientos diciendo, Dios me ha abandonado, Dios me ha olvidado? Si tenemos al Espíritu Santo con nosotros, hermano, ¿por qué no adoramos a Dios si tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones? O a veces pensamos, hermanos, llegamos a pensar que Dios nos ha abandonado, tal vez pueda ser por dos cosas. O es que ya verdaderamente contristamos al Espíritu Santo, o es que verdaderamente no ha habido un verdadero convertimiento en nuestra vida. Porque cuando hay un verdadero convertimiento en nuestra vida, estamos seguros, hermanos, que Dios está con nosotros.
y que el Espíritu Santo está con nosotros, y que a pesar de lo que estemos pasando, Dios está con nosotros cuando hay un verdadero convertimiento. O a veces acontece que el Espíritu Santo le está dando, pero usted lo está contristando, hermano, a causa del pecado que cometemos, a causa de que pecamos deliberadamente, a causa de que no escuchamos lo que Dios nos está diciendo. Vamos contristando al Espíritu Santo, y por eso muchas veces nos sentimos perdidos y solos, hermano. Nos llegamos a sentir como el pueblo de Israel porque nos olvidamos de Dios. Y cuando nos olvidamos de Dios, nos sentimos solos, hermano. Porque el todo del cristiano y del ser humano es tener a Dios en su corazón. Usted no podrá tener tal vez una cuenta de banco llena de dinero, o tal vez no podrá decir tengo una casa a mi nombre, o tal vez no haya comida en su refri, pero si tiene a Dios, hermano, y está creyendo en Él, usted está confiado diciendo Dios proveerá, Él va a mover su mano de poder. Oh, estoy enfermo, pero Dios sanará a su tiempo, pero lo hará. Eso es confiar en Dios, hermano, es tener la seguridad de que Dios nos va a ayudar. Dios quiere cambiar nuestra situación, pero para que nuestra situación cambie, también nosotros tenemos que esforzarnos. Porque Dios está dispuesto a darnos todo, darnos la bendición, ayudarnos en lo que necesitamos, pero nosotros también tenemos que hacer algo. Eso es, hermano, como el que anda buscando trabajo, que dice yo voy a ir a buscar trabajo, pero de su casa no sale. A la casa no le va a llegar el trabajo, hermano. Ahí no le van a decir, mire, yo me di cuenta que usted desea un trabajo. No, tiene que salir a buscarlo. Tiene que esforzarse por buscarlo. Y el Señor nos decía temprano que al que pide, se le dará. Al que toca, se le abrirá. ¿Y qué está hablando el Señor? Oren, clámenme, díganme que están necesitando. Díganme qué sienten en su corazón. ¿Cuál es la necesidad? No porque Dios no lo sepa, hermano, Dios lo sabe. Pero Dios quiere que usted tenga esa plática con Él. Que usted y yo nos acerquemos a Él, nos humillemos delante de Él y digamos, Señor, hoy me siento así. Me siento triste, pero yo sé que usted puede traer gozo a mi vida. Las fuerzas me están faltando, pero usted me puede renovar esa fuerza. Usted me puede dar fuerzas nuevas. Pero se trata, hermano, de esforzarnos cada día más. De hacer lo que está, hermano, en nuestras manos para servir a Dios. Tenemos que servirlo con todas nuestras fuerzas. En Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, nos dice esto. Oiga lo que dice la palabra aquí. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Promesa de Dios, hermano. ¿Qué es lo que le está robando a usted el servir a Dios, hermano? ¿Qué es lo que le está quitando el deseo de adorar a Dios? Es hora de esforzarnos, hermano. Cobremos ánimo, hermano. Levantemos esas manos caídas, hermano, para adorar a nuestro Dios. Hagamos que esas rodillas endebles se fortalezcan para que podamos seguir avanzando en este caminar. Aquellas rodillas que están paralizadas, hermano, que no quieren buscar de Dios, que no quieren clamarle al Rey de Reyes, hay que ponerlas, hermano, a trabajar. Hay que decirle, es hora de clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque no haya fuerza, hay que cobrar ánimo y esforzarnos, hermano, y no tener miedo, porque el grande, el poderoso está con nosotros. Jehová de los ejércitos. Algo que me gustaba, hermano, mucho de esta porción y edificaba mi vida, es porque sé que así como a mí me ha llegado, a usted también le ha llegado. Las fuerzas se nos van, la debilidad nos llega. Tal vez pensamos, hermano, porque a todos, hermano, nos llega mentiroso el que dice, no, yo nunca me he sentido débil, nunca ha llegado a mi mente el que no quiero seguir. A todos en su debido tiempo nos ha llegado, hermano. Pero lo que más me gustaba de esta palabra, hermano, es que dice que el Señor vendrá. Dios mismo vendrá y traerá salvación a la vida. ¿Qué está diciendo? Dios mismo está contigo y Él va a venir y te va a animar. Toda vez usted y yo nos esforcemos,
llamaban yermo, describía un lugar seco, un lugar que no tiene vida, un lugar que es un desierto, un lugar que físicamente y espiritualmente, hermano, está desierto. No hay vida, no hay deseo de adorar, no hay deseo de exaltar a Dios. No tienen fuerzas espirituales, pero lo que me gustaba es que dice, pero Dios traerá gozo a esa vida, a ese lugar, hará que florezca como el campo y que se haga un bosque hermoso. ¿A cuántos, hermanos, en el tiempo de la primavera o del verano les gusta andar en los bosques ahí caminando? Porque dicen, qué bonitas se ven las flores. Tal vez en algún momento usted se siente desanimado y dice, no hay fuerza. Pero Dios quiere decirle a aquello que se está cayendo, aquello que está desanimado, aquello que no tiene fuerza, yo lo voy a hacer florecer. Yo lo voy a hacer que se levante. Ahí donde no hay fuerzas espirituales, donde ya no hay fuerzas para adorar a Dios, Dios quiere levantarnos, hermanos, hacernos escalar un peldaño más para que podamos adorarle con toda nuestra fuerza. Pero es hora de que cada uno de nosotros nos esforcemos y creamos que el Dios al que servimos es todopoderoso y hacedor de maravillas, y que si estamos pidiendo con fe, Él nos va a ayudar y nos va a dar la respuesta, hermano, de lo que nosotros le estamos clamando. Mira lo que dice, hermano, Juan 7, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38 al 39. Oiga, esta es la clave para que usted y yo veamos lo que estamos pidiendo, hermano. Para que veamos la respuesta a nuestras peticiones. Para que, hermanos, veamos cómo Dios está obrando en nuestra vida. Mire lo que tenemos que hacer. Juan 7, versículo 38 y 39. Le voy a leer desde el 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, oiga bien lo que el Señor Jesucristo decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y no está hablando de un agua física, hermano, de un agua así literal. Está hablando de algo espiritual. Hay momentos que pasamos sequedades espiritualmente, pero a donde tenemos que correr es a Cristo Jesús, para que Él sacie, hermano, nuestra sed espiritual que tenemos. Pero cuando nos acercamos a Él, tenemos que acercarnos creyendo que Él hará y obrará en nuestra vida. Mire lo que dice el versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero aquel que se acerca a Dios tiene que creer en Él, hermano, como lo dice la Escritura. Y así de su interior, dice Jesucristo mismo, correrán ríos de agua viva. La clave es acercarnos creyendo en fe, hermano, que Dios va a obrar en nuestra vida. Tenemos que creer lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Oiga, la respuesta a nuestras peticiones está fácil, hermano. Tenemos que creer, tener esa fe que Dios va a obrar en nuestra vida, que Dios va a hacer, hermano, lo que nosotros le estamos pidiendo. Él nos va a ayudar, Él nos va a socorrer en el problema que tenemos. El Señor mismo en Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 14 vuelve a citar, hermano. El escritor a los Hebreos cita esta palabra que estamos leyendo en Isaías 35. El Señor en esta porción de la Escritura vuelve a decir, por lo cual, levantaos las manos caídas y las rodillas, oiga, paralizadas, por si allá no entendíamos que era endeble, viene y nos habla por medio del escritor a los Hebreos, ok, es hora de que levanten las manos caídas y las rodillas que están paralizadas, hermano, es hora de que vuelvan a ponerse a trabajar, que hagan las cosas. Y oiga lo que dice en este capítulo, hermano, en este versículo 12 de Hebreos, pero mire lo que dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, oiga bien, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Oiga bien, hermano, lo que el Señor nos dice. Que por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies,
para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Oiga bien, hermano, cuando usted y yo nos apartamos o estamos contristando al Espíritu Santo, no estamos poniéndole atención a la palabra de Dios y no obedecemos al Señor y no estamos caminando conforme a lo que Dios nos está pidiendo, no estamos clamando, no estamos sometiéndonos a Dios. Lo cojo se quiere salir del camino, hermano. El pecado quiere, Señor hermano, volver a hacer las cosas florecer en nuestra vida. Cuando, hermano, aquel hermano que no busca de la presencia de Dios, el pecado quiere tomar posesión completamente de la vida. Pero ¿cómo vamos a llevar eso, hermano, a que se sujete? Solo en la presencia de Dios, buscando de la presencia de Dios, vamos a hacer que el pecado, hermano, no nos asedie tanto. ¿Por qué? Porque nos vamos a querer guardar para el Señor. Porque solo es el Señor obrando en nuestra vida que hace, hermano, que nos alejemos de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Porque yo le digo que si un momento nos descuidamos de servir a Dios, fácilmente, hermano, empezamos a dejar todo lo que Dios nos está pidiendo. Y somos tantos, hermanos, que a veces decimos, ¿por qué muchas veces nos piden estemos en la iglesia o vengan a la iglesia o busquen de Dios? ¿Sabe por qué? Porque un día no venimos o decimos, no voy a venir, no voy a ir este domingo, no voy a ir el otro. Pero ya el tercero venimos a decir, no, ya fui tales días, ya no voy otra vez este día. Y ya se nos hace costumbre, hermano. Ya no lo hacemos solo porque, ay, hoy no puedo, sino que es costumbre. Y el Señor mismo no dejándose de congregar, como muchos tienen. ¿Por qué? Dice el Señor. Por costumbre, porque el Señor sabe de que como seres humanos, hermanos, lo que hacemos, empezamos haciéndolo por un descuidito, por algo que tenemos que hacer, pero de ahí se nos va a hacer costumbre. Y ese es el cuidado que tenemos que hacer, hermano. Es necesario que busquemos de la presencia del Señor. Dios quiere cambiar nuestra situación. Dios quiere cambiar el problema en el que estamos nosotros, hermanos. Pero es necesario que nosotros busquemos más de la presencia de Dios. Es necesario que nosotros nos sometamos a Dios. Que vivamos en obediencia delante de su presencia. Es necesario que nos esforcemos, hermano. Dios está dispuesto a sacarnos del bache en el que estamos o de la cueva en la que estamos. Dios está dispuesto a sacarnos de ahí, pero eso depende de usted y de mí, hermano. Si estamos dispuestos a obedecer a Dios. Quiero salir de ese lugar donde me siento que estoy atada de manos y de pies y no puedo adorar a Dios. Quiero salir de ese desánimo que ha venido a mi vida. Quiero tener fuerza nueva. Sometámonos a Dios, hermano. Busquemos más de la presencia de Dios para que podamos levantarnos, hermano. Porque por su propia fuerza, usted y yo no lo vamos a poder hacer. Vamos a intentar, pero en el intento nos vamos a quedar. Pero cuando buscamos de Dios, hermano, y nos sometemos a Él, al primer intento que hacemos, Dios nos levanta. Porque no es con nuestra fuerza que nos vamos a mover, sino que es con el poder de Dios. Pero es necesario que nos sometamos a Él. Es necesario que nos santifiquemos para Dios. Es necesario que busquemos de la presencia del Señor y nos sometamos cada día a Él para que podamos ver, hermano, cómo Dios nos va a ayudar. Pero esto, como le decía, es decisión de usted y mía. Dios está dispuesto, hermano, a ayudar, a sacarnos de donde estamos, pero la decisión la tenemos nosotros. Dios quiere hacernos campos fértiles, hermano, hablándolo espiritualmente y también físicamente o secular. Bueno, físicamente aquí nosotros que trabajamos en todas las áreas de la iglesia, todos los que trabajamos, Dios quiere usarnos. Dios quiere que seamos, hermanos, campos fértiles, que espiritualmente crezcamos cada uno de nosotros. Pero eso, Dios está dispuesto a hacerlo, pero eso es decisión suya también. Estoy dispuesto a servir a Dios. Estoy dispuesto a someterme a Dios. Es hora, hermano, que nos rindamos completamente a Dios. Que nos entreguemos verdaderamente a Dios. No nos entreguemos a medias, hermano.
A usted yo sé de que no le gusta que lo inviten a una casa y solo lo dejen en la puerta. Le digo, hermano, lo voy a invitar a mi casa, pero se queda en la puerta. ¿Verdad que no nos gusta? Y ahí no vuelvo a ir porque en la puerta me dejan. Y si usted quiere servir y quiere que Dios esté en su corazón, tiene que abrirse completamente a Dios. Entregarle alma, cuerpo y espíritu. No solo decirle, Señor, aquí a medias, aquí te dejo, porque ya las demás áreas no quiero que me las toque. No, Dios quiere que nos entreguemos completamente a Él. Pero es nuestra decisión, hermano, el decirle al Señor que nos ayude a que las manos caídas, a lo que donde no hay fuerza para servirle a Dios, Él nos levante las manos y podamos adorarle. Y levantar las manos caídas, hermano, en rendición a Dios, diciéndole, usted es soberano, usted es mi Dios y a usted quiero servirle. En todo tiempo quiero adorarlo, pero es decisión mía y suya, hermano, de poder hacer, hermano, que Dios nos ayude. Porque Él está dispuesto a perdonar todo nuestro pecado. Es hora, hermano, que fortalezcamos las rodillas endebles, ahí donde no hay fuerzas para clamarle al Rey de Reyes, ahí donde no hay fuerzas para adorar al Señor. Es hora de decirle, Señor, yo quiero servirle como se debe. Yo quiero que ahí donde no tengo fuerzas para servirle, usted ponga fuerzas nuevas, porque largo camino me espera para servirle. Porque me espera un largo camino para poder servirle. Cuidémonos, hermanos, para el Señor. Usted no se cuida aquí para ninguno de que los hermanos o los líderes lo vean. O usted no se cuida por un privilegio. No, hermano, si usted se está cuidando por un privilegio, lo estamos haciendo mal. Nos tenemos que cuidar y santificar para poder, hermano, agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese tiene que ser nuestro anhelo, hermano. Yo me cuido y me santifico, no para que me vean los que están alrededor de mí, sino para ser agradable delante de la presencia del Señor. Para que cuando me presente delante de Él, Él diga, mi hijo se está esforzando. Aunque poquito, pero Él se sigue esforzando. Hermano, es necesario que nos cuidemos y nos santifiquemos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Oiga bien, eso es mentira que alguien le venga a decir, vive como tú quieres, porque vas a ver a Dios. No, hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario santificarnos para Dios. Es necesario, hermano, de dejar lo malo y enfocarnos en adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es necesario, hermano, de dejar el pecado, soltar ya el pecado y decirle, no, yo ya no vuelvo a esto, yo voy a adorar a mi Dios, porque es necesario que yo adore al Rey de Reyes. Es necesario que me guarde para Él, que me santifique para Él, que camine en obediencia para adorar y exaltar su nombre. Porque usted y yo, hermano, hemos sido creados para la alabanza del Rey de Reyes. Oh, no es para que seamos aquí como muñequitos, hermano, es para que adoremos al Dios Todopoderoso. Y es hora que nos levantemos, hermano. Ya dejemos de estar culpando a los demás que por eso no adoramos a Dios. Tomemos responsabilidad y digamos, no, si no adoro es porque yo no quiero. Es hora de levantarnos y adorar verdaderamente a Dios como se debe. Ya no es hora de estarnos quejando. Es hora de pararnos en la brecha, hermano, y poder exaltar el nombre de nuestro Dios. No dejemos que los cojos de nosotros, hermanos, nos saquen de servir a Dios. Y cuando Isaías decía los cojos, estaba hablando del pecado, hermano. Porque el pueblo de Israel por todo y por todo desobedecía a Dios. El Señor le decía, no adores ídolos, lo primero que hacían ellos. Entonces, y hay áreas en nuestra vida que a veces Dios nos está diciendo, no hagan eso, y nosotros seguimos y seguimos. Pero Dios no quiere que los cojos que nosotros tenemos nos saquen del camino. Él quiere que caminemos por sendas, hermanos, rectas delante de Él. Pero es necesario santificarnos y guardarnos para el Señor. Es necesario poderle servir como a Él se le debe servir. Es necesario esforzarnos, hermanos, cobremos ánimo para poder servirle a Dios como se debe. Ya dejemos, hermanos, de estar jugando. Ya dejemos de ser, usted ha ido a la playa, que ve que las olas del mar se van y se vienen. No, ya no seamos de eso. Afirmemos nuestros pensamientos, nuestro diario caminar delante de Dios. Y ya no seamos, hermanos, como el címbalo que retiñe, que solo hace sonido solo por hacerlo. Todo lo que hagamos sea de hecho y palabras para el Señor, hermano. Adoremos a Dios porque Él es merecedor de toda alabanza, de toda adoración.
y sigámonos guardando, hermano. Dios está dispuesto a cambiar su situación, pero la decisión es suya. Dios quiere hacernos hombres y mujeres, jóvenes y niños de bendición, pero la decisión está en usted y en mí. Ya dejemos de decir, no, yo no sirvo a Dios porque ahí no hay campo. Es que para servir a Dios hay campo en todos lugares, hermano. En todo lugar podemos servir a Dios, en todas las áreas podemos servir a Dios. Dejemos de decir, ahí no hay campo para mí, o ahí yo no puedo adorar a Dios, ahí no me dejan. No, dispongámonos nosotros, abramos nuestra mente y nuestro corazón para adorar a Dios, y vamos a poderle servir como se debe. Porque aquel hermano que ha servido a Dios y está sentado, es hora de que otra vez se levante, hermano, y siga adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque esto no se trata, ya 10 años atrás yo lo adoré, pero ahora me voy a poner a descansar. El cristiano no tiene que ponerse a descansar, hermano. El cristiano tiene que seguir corriendo y corriendo esta carrera. Aunque se caiga, se tiene que levantar y seguir adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque aquí no hay que tomar descanso, hermano. Porque si no, ahí nos vamos a quedar debajo de un palito descansando. Y Dios va a venir por su iglesia y nosotros vamos a decir, ay, él todavía sigo esperando. Y no, hermano, tenemos que servir a Dios porque Él es merecedor de toda alabanza. Le voy a pedir se ponga de pie, hermano.